Emily Grace Thompson siempre se había sentido como una sombra en su propia vida, invisible, desamada y perdida en un mundo al que nunca parecía importarle. Pero una noche lluviosa, todo cambió. Una desconocida, una mujer llamada Elsa Johnson, se presentó en su puerta con un archivo que desentrañaría todo lo que Emily creía saber sobre sí misma. En una impactante revelación, Emily descubrió la verdad sobre sus orígenes. No era hija de la mujer que la crió, sino de otra persona, alguien importante, alguien amado. A medida que los secretos enterrados en lo profundo del pasado resurgieron, la vida de Emily dio un vuelco. Lo que no sabía era que esta revelación la llevaría a la persona que la había estado buscando todo este tiempo. Alguien que nunca dejó de creer en su existencia. Emily Grace Thompson nunca había conocido una vida sin miedo. Con solo 5 años, sus pequeñas manos temblaban mientras aferraba su osito de peluche desgastado, su único compañero en un mundo que parecía frío e indiferente. Su casa, si podrías llamarlo así, era poco más que una choza en las afueras de Greenville, Mississippi. Las paredes estaban agrietadas, el techo oxidado y deformado por años de abandono. Era un lugar donde la luz apenas penetraba por las pequeñas grietas de la ventana, proyectando largas sombras que se estiraban como dedos oscuros esperando agarrarla. Las mañanas eran las peores. En el momento en que Emily despertaba, su corazón se aceleraba y su estómago no latía con miedo. No fue el canto de los pájaros afuera lo que la despertó. Fue el fuerte crujido de una botella al caer al suelo, seguido de los pesados pasos arrastrados de su madre, Karen Thompson. Su madre era una mujer endurecida por la vida, abandonada, traicionada y enojada con el mundo. Descargó todas sus frustraciones en Emily. No había calidez, ni silencio, ni ternura, solo frialdad, amargura y violencia. Antes de que Emily tuviera la oportunidad de abrir los ojos, pudo sentir la tensión en el aire. Contuvo la respiración, rezando para que hoy no sería el día en que el cinturón golpearía, cuando las palabras la herirían tan profundamente que dejarían cicatrices permanentes en su alma. A Karen no le importaba que Emily fuera solo una niña. A sus ojos, Emily era un recordatorio constante de todo lo que había salido mal en su vida. Las relaciones fallidas, los sueños perdidos, el ciclo interminable de decepciones. La mera existencia de Emily se sentía como una traición para Karen, y no tenía ningún problema en asegurarse de que Emily lo supiera. «Levántate, niña inútil», gruñía Karen con la voz llena de desdén. «Mírate, un desastre igual que tu inútil padre». La manta era arrancada de la cama de Emily, exponiéndola al frío aire de la mañana, y la sacaban de la cama. Su pequeño cuerpo se sacudía en respuesta al fuerte tirón de su madre. No tenía sentido protestar, no tenía sentido llorar. Emily había aprendido hacía tiempo que el silencio era su único refugio. Hablar solo empeoraba las cosas. Sus palabras nunca llegaban a Karen, que estaba demasiado perdida en su propia miseria para escuchar a su hija. Todo lo que Emily podía hacer era bajar la mirada y encogerse en sí misma esperando que la ira de su madre pasara, aunque en el fondo sabía que nunca lo haría. En la pequeña y oscura cocina, Karen se sentaba a la mesa, bebiendo café barato y aguado, con un cigarrillo colgando de sus dedos, y el humo subiendo en espirales perezosas. Emily se sentaba en la esquina, de espaldas, apretada contra la pared, observando los ventiladores de techo girar en un lento círculo mecánico como si fuera lo único en la casa que aún tuviera ritmo o propósito. La escuela tampoco era un escape. Los maestros la llamaban distraída, retraída y callada. Pero nadie preguntaba por qué. A nadie le importaba lo suficiente como para escuchar la historia detrás de su silencio. Para el mundo exterior, Emily era solo otra niña abandonada. Pero nadie veía realmente la tristeza en sus ojos. Nadie notaba los viejos moretones bajo su ropa, las cicatrices que marcaban su piel, pero también su alma. Por la noche, cuando el mundo exterior se quedaba en silencio, Emily se colaba en el pequeño rincón de la habitación que había reclamado como suya. Sacaba un viejo cuaderno que había encontrado tirado detrás de la escuela, sus páginas amarillentas y rotas. No era mucho, pero era su santuario secreto. No sabía escribir muy bien, pero eso no importaba. Lo que importaba era que era capaz de volcar su corazón en las páginas, contando su historia a alguien, a cualquiera que podría entender. Dios mío, escribía con su pequeña mano temblorosa al formar cada palabra. Mamá me volvió a golpear hoy. Pero no estoy enojada. Solo quiero sentirme segura. Quiero saber cómo es que alguien me abrace como lo hacen otras mamás. Tal vez algún día lo sienta. Por favor, Dios, ayúdame.
Las cartas eran su único refugio, su única forma de lidiar con el dolor abrumador. No tenía motivos para creer que Dios le respondería. Pero de alguna manera, escribir esas cartas le dio un pequeño rayo de esperanza. Una esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien allá afuera la estuviera escuchando. Alguien que pudiera darle el amor y la seguridad que anhelaba. Las noches eran largas y el silencio ensordecedor. Pero incluso en los momentos más oscuros, Emily nunca perdió la creencia de que un día las cosas cambiarían. No podía explicarlo, pero podía sentirlo en lo más profundo de su ser. La certeza de que algo o alguien vendría a rescatarla, pero no sabía cuándo llegaría ese día ni cómo sucedería. ¿Alguna vez has experimentado un momento en tu vida en el que te sentiste completamente invisible como Emily? ¿Cómo lidiaste con esa sensación? Los días en Greenville se sintieron como una interminable confusión de dolor y silencio para Emily. Hacía mucho que había aprendido a caminar por la vida con la cabeza gacha, con el corazón cerrado al mundo. Las duras palabras de su madre y las acciones amargas habían tallado profundos surcos en su alma. Y Emily había llegado a creer que esto era todo lo que alguna vez debía conocer: soledad, abandono y miedo. Pero todo empezó a cambiar el día que notó al hombre observándola. Era tarde y el sol había empezado a ocultarse en el horizonte, proyectando un resplandor naranja sobre el pequeño y descuidado patio trasero de la casa de los Thompson. Emily estaba sentada en el porche agarrando su osito de peluche, el único consuelo que le quedaba, cuando sintió la extraña sensación de ser observada. Sus ojos se levantaron instintivamente del suelo polvoriento. Al otro lado de la calle, a través de un hueco en el seto descuidado, lo vio: el señor Walter Green. Era mucho mayor que su madre y sus ojos estaban pesados por el peso de los años, que habían visto demasiado dolor. Pero había algo en la forma en que la miraba, algo que ella no podía identificar. No era lástima, no era juicio. Era como si él pudiera ver a través de ella, hacia el lugar donde su corazón había destrozado y abandonado a acumular polvo. Emily se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Por un momento, sus miradas se cruzaron y sintió una atracción inexplicable. La mirada en sus ojos no era una que hubiera visto antes. Era suave, gentil y extrañamente familiar, como la forma en que imaginaba que alguien miraría a su propio hijo si tuviera la oportunidad de amarlo. El señor Green no dijo una palabra, simplemente se quedó allí observándola. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente como si reconociera en silencio la conexión tácita entre ellos y regresó a su casa. El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. Por primera vez en años, alguien la había mirado como si importara. Al día siguiente, mientras Emily caminaba a casa desde la escuela, volvió a ver al señor Green. Esta vez estaba sentado en su porche con una taza de café en las manos, mirando hacia la calle. Emily dudó un momento. Luego, impulsada por algo que no podía explicar, ella se acercó. «Hola», dijo suavemente. Su voz era apenas un susurro. El señor Green alzó la vista. Su rostro cansado se suavizó en una amable sonrisa. «Bueno, hola señorita. ¿Cómo te va el día?» Emily no sabía cómo responder a eso. La verdad era que su día había sido como todos los demás, largo y solitario, lleno del peso de una vida de la que no podía escapar. Pero algo en la forma en que el señor Green hablaba, con una calidez relajada en su voz, la hizo querer abrirse. Por una vez sintió que alguien realmente podría preocuparse lo suficiente como para escucharla. «Estoy bien», respondió Emily. Su voz se fue apagando. El señor Green se recostó en su silla, estudiándola por un momento. «Ya veo. Sabes que no es fácil, ¿verdad? La vida, quiero decir, no siempre tiene sentido. Pero a veces encontramos personas que pueden hacerla un poco mejor». Los ojos de Emily se abrieron de par en par con sorpresa. Se sentía como si él estuviera hablándole directamente, como si supiera todo lo que había sucedido tras las puertas cerradas de su casa. Pero, ¿cómo podía? «Te he estado observando, Emily». El señor Green continuó con voz suave pero firme. «Y me he estado preguntándome si alguna vez has tenido a alguien con quien realmente pudieras hablar. Alguien que escuchara de verdad». Emily sintió que se le cortaba la respiración. ¿Podría saberlo? ¿Podría entender de alguna manera? «¿Quieres hablar?», Emily preguntó. Su mirada era firme pero no apremiante. Era la primera vez que alguien le ofrecía la oportunidad de hablar sin miedo al castigo. La garganta de Emily se tensó. Quería decir tantas cosas,
pero las palabras se le atascaban. Había aprendido hacía mucho tiempo a no confiar en la gente, especialmente en los adultos. Pero había algo en el señor Green que la hacía sentir segura. Por primera vez en su vida, sintió que no era solo una víctima, sino una persona, un ser humano que merecía ser escuchado. Con amor. No sé por dónde empezar. Emily admitió su voz, temblando ligeramente. Está bien, dijo el señor Green en voz baja. No tienes que empezar por ningún lado. Tómate tu tiempo. No la presionó. No exigió respuestas. En cambio, se sentó allí con ella pacientemente en silencio, como si simplemente estar presente fuera suficiente. Emily lo miró buscando en su rostro cualquier señal de engaño. Pero todo lo que vio fue amabilidad y tal vez, solo tal vez, un reflejo de la persona en la que podría convertirse, la persona que siempre había esperado ser, pero en la que nunca se había atrevido a creer. Durante los siguientes días, Emily se encontró yendo a la casa del señor Green cada vez más. Él nunca le preguntaba directamente sobre su vida, pero siempre la hacía sentir digna de ser escuchada. Se sentaba con ella a compartir historias sobre su propio pasado, sobre su hija Sarah, que había desaparecido años atrás. Y de alguna manera, cuanto más hablaba de su propia pérdida, más sentía a Emily que podía confiar en él. No era solo un anciano solitario. Era una persona que entendía lo que significaba estar roto. Igual que una tarde, mientras estaban sentados en su jardín, el señor Green se volvió hacia ella con una pregunta que la tomó completamente desprevenida. ¿Sabes qué es el amor, Emily? Preguntó con voz suave pero inquisitiva. Emily parpadeó, sin saber cómo responder. Amor, no lo sé. Nunca lo he sentido realmente. Ni siquiera por ti, preguntó el señor Green, con la mirada fija en ella. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedo amarme a mí misma cuando todo lo que he conocido es dolor? Preguntó el señor Green, asintiendo lentamente. Su rostro se llenó de comprensión. El amor no es algo que encontremos fácilmente. A veces es algo que tenemos que aprender y a veces viene de los lugares más inesperados. Emily tragó saliva con dificultad, con las lágrimas amenazando con derramarse. Sintió que algo se agitaba en su interior. Una sensación de esperanza, por frágil que fuera, de que tal vez no tuviera que quedarse encerrada en su dolor para siempre. Tal vez, solo tal vez, había más en la vida que la oscuridad que había conocido. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Alguna vez han conocido a alguien que cambió su forma de ver el mundo, incluso cuando creían que no podían confiar en él? ¿Cómo impactaron tu vida? Las semanas que siguieron parecieron un sueño. Sin embargo, Emily podía sentir su corazón despertando un pequeño latido a la vez. El señor Walter Green, el hombre tranquilo y amable que una vez fue un extraño para ella, se había convertido en su salvavidas. Cada visita a su casa la acercaba a algo que nunca creyó posible: la esperanza. Se convirtió en su mentor, una figura paterna en una vida que nunca había conocido el amor. Y comenzó a abrirse de maneras que antes no se había permitido. Pero Emily no sabía que la verdad sobre su pasado estaba a punto de ser descubierta de una manera que nunca imaginó. Era una tarde lluviosa cuando todo cambió. Emily acababa de terminar una de sus tranquilas visitas con el señor Green, sentada en su pequeña y acogedora sala de estar, escuchando historias sobre su hija Sarah, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. Emily siempre se preguntaba por Sarah, de quien el señor Green hablaba con tanto amor y ternura. En el fondo de su mente persistía un pensamiento que a veces parecía una sombra fugaz, una sospecha, que algo en su pasado podría estar relacionado con la hija del señor Green. Esa noche, mientras Emily se dirigía a casa, el corazón le dio un vuelco al notar una figura de pie frente a la puerta. Era una mujer alta y segura de sí misma que sostenía un expediente. Emily dudó un momento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Nunca antes había visto a esa mujer. La mujer se giró hacia Emily y sonrió. Pero había algo en sus ojos, una tranquila certeza. ¿Es usted Emily Grace Thompson?, preguntó con voz suave, aunque con un aire de autoridad. Emily asintió con la garganta tensa por los nervios. Soy Elsa Johnson y te he estado buscando. Emily no sabía por qué, pero un miedo repentino se apoderó de su pecho. La mujer estaba demasiado tranquila, demasiado serena, como si ya supiera más sobre Emily que sobre ella misma. ¿Por qué me buscas?, preguntó Emily con voz temblorosa. Elsa dudó, mirando por encima del hombro hacia la casa. Hay cosas sobre tu pasado, Emily.
Cosas que han estado ocultas durante mucho tiempo y creo que es hora de que sepas la verdad. Antes de que Emily pudiera hacer otra pregunta, Elsa le entregó el expediente. Y al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Dentro había fotografías antiguas y descoloridas de una mujer que le resultaba sorprendentemente familiar. Era Sarah Green, pero al recorrer las páginas con la mirada, Emily se dio cuenta de que la conexión no era solo a través del señor Green. La mujer de las fotos era su madre. «Te llamas Emily Grace Green», continuó Elsa con voz firme pero llena de tristeza. «Y Sarah Green era tu madre». Las palabras golpearon a Emily como un tren de carga. Su mente corría, pero su corazón permanecía congelado por la incredulidad. Miró la fotografía de la mujer que una vez fue su madre, pero no había reconocimiento, solo vacío. La verdad. Elsa explicó que Sarah había desaparecido cuando Emily era solo un bebé. La mujer que la crió, Karen, no era su madre biológica. Karen le había quitado a Emily años atrás, después de que Sarah se embarazara. Emily era la hija de una mujer que la había amado. Y, sin embargo, Emily había permanecido en la oscuridad toda su vida. Por primera vez, Emily sintió el peso de todo lo que había soportado. Los años de dolor, la soledad, el silencio, todo estaba atado a una mentira que había sido enterrada profundamente. Y, sin embargo, en medio de todo eso había un destello de algo más. Pertenencia. No era solo la hija no deseada de una mujer rota. Era la hija de alguien. Era la hija de Sarah Green. Elsa, al ver la confusión y el dolor en los ojos de Emily, extendió la mano y puso una mano sobre su hombro. «Sé que esto es mucho para asimilar», dijo en voz baja, «pero mereces saber la verdad. Tu abuelo, el señor Walter Green, te ha estado buscando durante años. Él fue quien primero vio las señales. Él fue quien creyó que era su nieta». Los ojos de Emily se dirigieron a la casa de enfrente, donde la ventana del señor Green aún estaba iluminada. No podía comprenderlo todo. ¿Cómo podía todo lo que creía saber sobre sí misma ponerse patas arriba en una sola noche? Pero había algo más. Algo en lo profundo de ella que le decía que era real, que la verdad finalmente había salido a la luz. Esa noche, Emily no pudo dormir. Se quedó tumbada en su cama mirando al techo, sintiendo una mezcla de emociones inundar su corazón. Ya no era solo una niña asustada y olvidada. Era alguien con una historia, alguien con un pasado, alguien que pertenecía. A la mañana siguiente, Emily se dirigió a la casa del señor Green con el archivo aún aferrado en sus manos. Se paró frente a su puerta, dudó. Estaba nerviosa, sin saber qué decir, pero sabía que tenía que enfrentarlo. Él había sido su salvador, su protector, y ahora era una pieza clave de la verdad que había estado buscando. Cuando el señor Green abrió la puerta, su expresión se suavizó al verla allí de pie, sosteniendo el expediente. Sin decir una palabra, Emily se adelantó y se lo entregó. «Señor Green», dijo con voz firme pero llena de emoción, «sé la verdad. Soy la hija de Sarah Green». Los ojos del señor Green se abrieron de par en par y por un momento no habló. Luego, su voz se quebró. «Eres mi nieta». Emily asintió con el peso de todo lo que acababa de aprender, absorbiendo el yo soy y sé que me has estado buscando. Sé que nunca te rendiste. El señor Green se adelantó, sus manos temblorosas y abrazó a Emily. No era el tipo de abrazo con el que Emily había soñado durante años. No había calidez ni suavidad, pero era algo más. Era real, y por primera vez en su vida, Emily se sintió segura. «Nunca más te dejaré ir». El señor Green le susurró al oído. «Eres mi familia. Siempre lo has sido. Laura, ¿cómo te sentirías si descubrieras la verdad sobre tu familia después de tantos años de incertidumbre? ¿Crees que la fuerza de Emily frente a todo lo que ha aprendido es inspiradora? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Disfrutaste la historia? ¿Desde dónde la ves? Comparte este video con tus amigos para inspirar a otros.